enviaste a tu pueblo. Shalom, amados hermanos, soy la Morá Mariela Pérez Rosas, del Ministerio Yeshua Shemí y del Bet Midrash Et Hayim, de la Congregación Árbol de Vida en Lima, Perú. El día de hoy vamos a continuar con esas clases que he venido haciendo, estos videos, acerca de los bocaditos de la Torá. Son pequeños estudios para entender un poco el conocimiento de las raíces hebreas y la mentalidad hebraica. El día de hoy la clase se llama y se trata acerca de la frase que dice, si tu ojo te hace pecar. Así que, ¿qué es lo que significa este pasaje? Vamos a empezar leyendo las escrituras en el libro de Matityahu, en Mateo 5, vamos a leer del 28 al 29. Y la palabra del Eterno dice, vamos a leer desde el 27, desde el verso 27. Es Yeshua el que está hablando, dice, oíste que fue dicho, no adulterarás, pero yo os digo que cualquiera que mire a una mujer para codiciarla ya ha adulterado con ella en su corazón. Por tanto, ahí está la clave, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, porque más te conviene que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Así que esta parte de aquí, porque en eso me voy a concentrar, en si tu ojo te hace pecar. Por eso es que la clase la llamé así, si tu ojo te hace pecar. Pero aparentemente pensamos que esto se trata de las personas que miran a las mujeres, que tiene que ver con la atracción física, pero como vamos a ver, no solamente tiene que ver con esto, sino hay una enseñanza mucho más profunda que tiene que ver con las raíces hebreas. Vamos a leer en el pasaje siguiente que vamos a leer es en Mateo, el capítulo 6, y el verso 22 al 23. Y la palabra dice, la lámpara del cuerpo es el ojo. Ahí tienen el pasaje, dice, la lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo está sano, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará sumido en tinieblas. Y si la luz que hay en ti es oscuridad, ¿cuánto más no lo serán las tinieblas mismas? Así que estamos hablando aquí que, ¿verdad? Nos dice claramente que lámpara, el ojo de la lámpara es el ojo del alma, ¿ok? Pero por eso habla también de que si tu ojo es malo, todo tu cuerpo está en la oscuridad. Ahora, ¿qué quiere decir Yeshua cuando dice si tu ojo es malo, todo tu cuerpo está en la oscuridad? Como yo leí el pasaje anterior, hablamos acerca de que si el que mira a una mujer con deseo, y siempre pensamos que se trata de todo esto, de que es lo que es mirar, el desear, no solo las mujeres, sino las cosas ajenas. Pero vamos a entender que este pasaje de Mateo, el capítulo 6, 22 al 23, habla algo más, es un mensaje mucho más profundo. Y eso es lo que yo digo, a veces por la falta de conocimiento de las raíces hebreas, pero en este caso, como vamos a ver, no solamente se trata de las raíces hebreas, sino la falta de conocimiento de las mismas escrituras, amados hermanos. Porque son las mismas escrituras las que nos enseñan. Siempre hay una frase que yo siempre digo, no hay nada nuevo en el Brit Hadashah, en el Nuevo Pacto. Todo lo encontramos en las escrituras, todo fue mencionado en las escrituras. Así que de eso es lo que vamos a aprender el día de hoy. Así que, ¿qué es lo que significa tener un ojo malo? Cuando tu ojo está en la oscuridad, ¿qué significa? ¿Qué es un hebraísmo? Vamos a decir que es un hebraísmo, pero ¿qué es lo que significa? Vamos a empezar leyendo, yo siempre les traigo las palabras hebreas, pero sé que muchos de ustedes no leen hebreo. Así que vamos a empezar leyendo en español y de ahí yo voy a tratar de mostrarles en el hebreo, para que vean, como le digo yo siempre, no me tienen que creer a mí, tienen que creer las escrituras, a ver qué es lo que encontramos. Así que vamos a estudiar y aprender qué significa cuando tienes un ojo bueno o cuando tienes un ojo malo, ¿ok? Vamos a ir al libro de Mishlei, los Proverbios, vamos a empezar leyendo Proverbios 22:9. Proverbios 22:9, y dice, el que tiene ojo generoso será bendecido, porque repartió su pan con el pobre. Ok, esto es muy importante porque acá estamos viendo, yo leo la textual, sé que en otras Biblias tal vez diga algo diferente, pero acá está diciendo, si tu ojo es generoso, es exactamente lo que se trata. Miren lo que está en el hebreo, ahí se los pongo yo en el hebreo, dice, Hu yevorach tov ayin, kinatan milhamó Ladal. Quiero ver si estoy leyendo el pasaje correcto. Sí, es el mismo. Dice. Entonces dice, Hu yevorach tov ayin. El que tiene un tov ayin. ¿Quiere decir eso? ¿Qué es eso? Un ojo bueno. ¿Quiere decir que tiene un ojo bueno? Es el que da su pan, el que comparte su pan con el pobre. Kinatán, porque da. Milahmo Ladal. O sea, de su pan al pobre. Así que claramente vemos aquí que
Tov Ayin, un ojo bueno, tiene que ver con la generosidad. Por eso que la textual lo tradujo tener un ojo generoso. Vamos a leer otro proverbio donde encontramos una frase similar. El siguiente proverbio que vamos a leer es en el capítulo 23, el verso 6. Dice, no te sientes a comer con el avaro ni codices sus manjares, así como lo ha traducido la textual. Pero yo les voy a mostrar en el hebreo y vamos a ver qué es lo que dice el hebreo. En el hebreo dice, al tilham et lechem. Dice, no comas tu pan, eso es lo que dice, ra'ayin, con el del mal ojo. Entonces, el ra'ayin, el mal ojo, acá en la textual como lo tradujo, como el avaro. Dice, ve'al titaf lemat amotaf, y no desees, no quieras sus delicias o sus cosas sabrosas, porque la palabra es matá, que tiene que ver con delicias, con cosas deliciosas. Así que claramente vemos acá que no debes de comer con el que tiene un ojo malo, es decir, con un avaro. Eso es lo que dice la palabra tov, un ra'ayin es una persona avara. Y por último vamos a leer el Proverbios 28-22. 28-22 dice, el hombre de pérfida mirada se afana por enriquecerse y no sabe que lo alcanzará la miseria. Como les digo, nuevamente eso es lo que la textual ha traducido. Así que yo les voy a mostrar en el hebreo, cómo está en el hebreo. Y dice, Nifhal lahon ish. Prácticamente dice el que se preocupa por el hombre que se preocupa por las riquezas. Ra'ayin es lo que está en rojo, es del mal ojo, o es el avaro, dice. Velo yeda, y no sabe que Hesed yabonu, que dice que la misericordia no le vendrá, eso es lo que dice. Así que claramente estamos viendo, amados hermanos, que eso de tener un ojo bueno, un ojo malo, tiene que ver con el dinero, con las riquezas, ¿ok? Y es por eso que si ahora nosotros regresamos a Mateo 6, nos vamos a leer el contexto de todo lo que está hablando Yeshua. Cuando dice, prácticamente lo que dice, la lámpara del cuerpo es el ojo, por eso si tu ojo está sano, todo tu cuerpo estará lleno de luz, pero si tu ojo está malo, todo tu cuerpo estará lleno de oscuridad. Así que si la luz que hay en ti es oscuridad, cuán grande será la oscuridad. Entonces, aquí, ¿de qué está hablando Yeshua? Yeshua está hablando de las riquezas, del dinero, amados hermanos, del dinero. Y vamos a verlo claramente porque, como le dije, hay que leer el contexto. Solamente hemos leído estos pasajes, el pasaje 22 y 23, pero si nosotros vemos el contexto de lo que está hablando Yeshua, nos vamos a dar cuenta que tiene que ver con el dinero. De hecho, miren, vamos a leer el pasaje anterior a esta frase, del 19 al 21, como él empieza diciendo, no acumuléis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde los ladrones irrumpen y hurtan, sino acumulados tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde los ladrones no irrumpen ni hurtan, porque donde está tu tesoro, allí está también tu corazón. Esos tesoros en el cielo, eso tiene que ver con el dinero, y de hecho, miren cómo el verso siguiente, al verso 22, 23, el 24, que le sigue, miren lo que dice, ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o sea, pagará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a Mamón. Así que claramente estamos viendo que se trata acerca del dinero, de las riquezas, del afán, de la avaricia, del hombre que quiere tener demasiado dinero, y la persona que también que no tiene un ojo bueno, que no da su pan al hambriento, que no comparte, es la persona que tiene un ra'ayin, un avaro, un ojo malo. De eso se trata todo el pasaje. Pero ahora voy a explicar algo que tal vez de repente también no hay mucho conocimiento al respecto, y dice, no puedes servir a Dios y a Mamón. Las personas pensarán que Mamón es uno de los nombres de los dioses falsos, pero no es así. ¿Qué cosa significa Mamón? La palabra Mamón, que en realidad en hebreo es Matmón, la encontramos en las mismas escrituras, en estos pasajes que les estoy mostrando aquí, en Bereshit, en Génesis 43:23, en Isaías 45:3. Y vamos a ver cómo lo han traducido para que entiendan de qué se trata. ¿Ok? Vamos a empezar en Génesis 43:23, y vamos a ver lo que dice la palabra. Dice Génesis, Bereshit 43:23,
La palabra del Señor dice, y él respondió, paz a vosotros, Shalom Aleichem, no temáis, vuestro Dios y el Dios de vuestros padres os dio un tesoro escondido en vuestros costales, vuestra plata llegó a mí y les sacó a Simeón. Ahí está, tesoro, tesoro, riquezas, es la palabra matmón. Y como le dije que íbamos a leer otro pasaje, está en Yeshayahu, en Isaías 45:3. Y la palabra del Eterno dice, te daré los tesoros escondidos, riquezas ocultas de los lugares secretos. Riquezas, matmón. Esa es la palabra, ¿ok? Así que, miren, amados hermanos, este mensaje de verdad es bien profundo y es un mensaje que a las personas no les gusta tocar. A la gente no le gusta hablar del dinero, pero el dinero es algo muy importante en las Escrituras, porque sin dinero no podemos servir al reino del Eterno. Y es por eso que el amor al dinero es algo muy grave. Piensen esto, el amor al dinero es, como dice las Escrituras, es el principio de todas las cosas malas, pero sobre todo entender algo, que la persona que no es generosa, el avaro, no tendrá cabida en el reino del Eterno. ¿Cómo sabemos eso? Por las mismas Escrituras. Miren, vayamos a leer Primera de Corintios, capítulo 5, verso 11. Primera de Corintios 5, 11. Dice, más bien, lo que dice Rab Shaul al apóstol Pablo, más bien os escribí entonces, no juntaros con ninguno que llamándose hermano sea fornicario, avaro, idólatra, calumniador, borracho, codicioso. Con este tal ni aún comer, exactamente como dice en el libro de Proverbios. Así que miren, amados hermanos, a la avaricia, ¿con qué lo está comparando? Con un fornicario, con un idólatra, con un calumniador, con un borracho, un codicioso. De verdad, es una de las cosas más malas, como dije antes. Nosotros encontramos en las mismas Escrituras que dice que el amor al dinero es el principio de todos los males. ¿Okay? Ahí empieza toda la maldad. El siguiente pasaje que vamos a leer está en Segunda de Pedro 2, Segunda de Pedro, capítulo 2, vamos a leer del 1 al 3. Segunda de Pedro 2, 1. La palabra dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como también habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, negando aún al soberano que los adquirió, trayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos irán tras las lascivias de ellos, por causa de los cuales será difamado el camino de la verdad. Cuando vemos que dice el camino, el Derech Hayim, el camino Derech Emet, el camino de la verdad, el camino de la vida, tiene que tener que se trata de las Escrituras, amados hermanos. ¿Qué cosa es verdad? La palabra del Eterno es verdad. Y quien no os enseña la palabra conforme a las Escrituras, no les está enseñando la verdad. Se convierte en mentira. Solamente hay dos lados, dos caras de una moneda. O es verdad o es mentira. No hay medias tintas. Y dice el verso 3, y por avaricia os explotarán con palabras manipuladas sobre las cuales la sentencia pronunciada desde antiguo no está ociosa y su perdición no dormita. Mira, amados hermanos, esto es lo que es increíble. El amor al dinero es algo que causa la caída del hombre. El ser humano no entiende porque ¿sabe qué pasa? Cuando nosotros decimos no podemos servir a Dios y a las riquezas y al dinero, es porque estamos confiando en el dinero, estamos confiando en las riquezas y no nos damos cuenta que es el Eterno el que nos da las fuerzas para ser ricos, para tener riqueza, para poder tener todo lo que necesitamos en esta vida. Entonces, cuando nosotros ponemos nuestra confianza en el dinero, nosotros estamos dando la espalda al Eterno. Por eso dice bien claro, no puedes servir a Dios y a las riquezas. Y esto es una cosa muy grande, no solamente entre las ovejas en las congregaciones, amados hermanos, sino en los mismos líderes. ¿Cuántos líderes yo he visto caer por la avaricia y el deseo de tener tanto dinero y enriquecerse a costa de las personas? Pero eso no es excusa, amados hermanos, para el día de hoy nosotros no ofrendar ni diezmar. Esa es la razón, y esto es, como dije, es un tema que a muchos, sobre todo en el mesianismo el día de hoy, no les gusta escuchar. La palabra del Eterno no cambia, la Torah está válida, es la misma ayer, hoy y siempre. Y los diezmos siguen siendo válidos. Es por eso, amados hermanos, porque el peligro de la avaricia, del amor al dinero, es la caída del ser humano, que el Eterno nos dio la ley de los diezmos y las ofrendas
ofrendas. Nosotros tenemos que entender que la palabra, el número 10, mejor dicho, representa totalidad. Por ejemplo, los 10 mandamientos, las 10 palabras, representa toda la Torá del Eterno. Sin embargo, son las 10 palabras, ¿ok? Entonces, eso es lo que tenemos que tener. El número 10 representa totalidad. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo confío que todo lo que yo recibo viene del Eterno, aparto el diezmo, el 10% de mi salario, porque yo reconozco que Él es el que me ha dado todo lo que yo tengo. Entonces le devuelvo lo que a Él le pertenece, porque a Él le pertenece el diezmo. Sí, muchos dirán, no, ya no estamos, ya no, era para los levitas, ya no hay levitas, pero ojo, amados hermanos, el diezmo es antes que la Torá, es antes de los levitas. Nosotros vemos que Abraham le dio a Melquisedec, Melquisedec, ¿quién es? Es una simbología, una tipología de Yeshua, sacerdote eterno, de acuerdo al orden de Melquisedec. ¿Y Abraham qué hizo? Abraham le dio el diezmo de todo a Melquisedec. Vemos a Jacob, que también hace la promesa que si el Eterno lo bendice y está con él le apartaría el diezmo de todo lo que él recibiría, le apartaría el diezmo al Eterno. Y sobre todo, una cosa ya lo más profundo, que todo este pasaje, que todo el mundo lo conoce, el pasaje famoso de Malaquías. Vamos a leerlo, porque miren, amados hermanos, esta es la única vez que ustedes encuentran en las Escrituras donde el Eterno dice, probadme en esto. ¿Y en qué es? En el dinero, en el dinero. Miren lo que dice Malaquías 3, vamos a leer el verso del 10 al 12. La palabra de Eterno dice, perdón, soy Mateo, Malaquías, vamos a leer Malaquías, te dije Malaquías, el profeta Malaquías 3:10 dice, traed los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa, y probadme luego en esto, dice Yahweh Sebaot, si no os abro las ventanas de los cielos y derramo sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Os alejaré al devorador y no os destruirá el fruto de la tierra, ni nos hará ni os hará estéril la vida en el campo, dice Yahweh Sebaot. Y todas las naciones os llamarán bienaventurados, porque seréis una tierra deleitosa, dice Yahweh Sebaot. Así que aquí claramente le está diciendo, probadme en esto. ¿En qué? En el diezmo. Se trae el diezmo y probadme en esto y yo abriré las ventanas de los cielos y habrá bendición hasta que sobreabunde. Y esto es bien interesante porque la palabra que utiliza este pasaje acá en Malaquías es la palabra baján en el hebreo. Y les voy a leer un pasaje donde también encontramos, esta es la palabra baján, la concordancia Strong 947, que significa probar. Así que vamos a ver varios pasajes donde está esta prueba. Vamos a ver en Génesis 42:16, es donde encontramos esta palabra, Bereshit 42:16, la palabra del Eterno dice, enviad a uno de vosotros para que traiga a vuestro hermano, mientras quedad detenidos y sean comprobadas vuestras palabras, si hay verdad en vosotros, y si no, por la vía de Faraón, que sois espías. ¿Ves? Sean comprobadas vuestras palabras si hay verdad. Probadme si hay verdad en ustedes. El otro pasaje que les puse ahí es el Primera de Crónicas 29:17, que lo vamos a ver en español, y de eso lo voy a mostrar en el hebreo, como lo tienen ahí. Primera de Crónicas 29:17. La palabra del Señor dice, yo sé, Dios mío, que tú escudriñas los corazones y te complaces en la rectitud. Por eso yo con rectitud de mi corazón te he ofrecido voluntariamente todo esto y ahora veo con regocijo que tu pueblo ahora aquí reunido ha ofrendado para ti espontáneamente. Miren en el hebreo, amados hermanos, porque como digo, las traducciones a veces son muy pobres. Acá dice, la mía tradujo, yo sé, Dios mío, que tú escudriñas, pero no es escudriñas. Acá la palabra dice, Belladati, yo sé, yo conozco, Elohai, mi Dios, Kiatá, porque tú, Bohen Levav, Bohen, pruebas los corazones. Eso es Bohen Levav. ¿Y en qué está probando? Como leímos en Malaquías, en los diezmos, en las ofrendas. Esa es la forma que el Eterno prueba nuestro corazón, amados hermanos. Y como les dije, la palabra es bien clara. El Eterno es el mismo ayer, hoy y siempre. Y a mí me da una tristeza increíble, porque tristemente este problema del dinero, sobre todo del diezmo, de las ofrendas, es un problema del mismo grupo que está enseñando Torah el día de hoy, que está enseñando las fiestas, es decir, los que están restaurando el movimiento mesiánico. Muchas personas
personas que han entendido el Shabbat, que guardan las fiestas, ellos son los que enseñan que no hay que diezmar, acusan a los pastores de cobrar, asalariados y no sé qué tantas cosas. Pero amados hermanos, ¿saben qué? Esa queja llévensela al Eterno, porque el Eterno dispuso, el mismo Brit Hadashah nos dice que todo el que enseña el Evangelio viva de eso. Así que esas palabras no son de los hombres, son las palabras del Eterno. El Eterno decidió por su propia voluntad que los que sirven, los que administran, los que enseñan, son los que recibirían el diezmo de las ofrendas del pueblo. Y esto es algo que no ha cambiado, eso sigue siendo. De hecho, si ustedes leen en Ezequiel, donde está la promesa del tercer templo, donde se vuelve a restablecer los levitas, nuevamente los levitas recibirán el diezmo y las ofrendas del pueblo. Y esto es una cosa, como les dije, muy grave. Miren, amados hermanos, en el cristianismo, los hermanos cristianos, verdaderamente es una cosa increíble. Ellos no tienen el Shabbat, no tienen la Torá, no tienen las fiestas, pero miren las iglesias, amados hermanos, las iglesias están llenas de obras, la gente diezma, ofrenda, tienen ministerios, hacen evangelismo, hacen obras, y el mesianismo el día de hoy que ha restaurado, que está restaurando, que tiene la Torá, que tiene las fiestas, que tiene Mashiach, que tiene todo esto, ¿qué está haciendo? Las congregaciones mesiánicas son pobres, son pequeñas, cada vez es más difícil levantar una obra mesiánica. Verdaderamente que esto es una vergüenza y a mí me da mucha tristeza que los hermanos que están en la restauración de estos tiempos, que son los que creen que la Torá no está abolida, le enseñen que los diezmos están abolidos. Entonces decídanse, o está abolida o no está abolida. Amados hermanos, estos tiempos, estamos viviendo unos tiempos, ya los últimos tiempos, estamos cerca a la venida del Mashiach, y las personas en el mundo están preocupados por su bienestar, preocupados por edificar su propio reino, como digo yo. Pero amados hermanos, los tiempos se acortan, debemos preocuparnos por buscar el reino de Dios, como dijo Yeshua, buscar el reino de Elohim primero, y luego todo será añadido. ¿Ustedes creen que él habla en vano? Sus palabras son claras, su mensaje, él no miente, él no es hombre como dice para que mienta. Las palabras del Eterno son claras, amados hermanos. Tengamos en nuestro corazón el poder levantar obras, ayudar, tener congregaciones, ayuden a levantarse las obras mesiánicas, para que la verdad podamos tener nuestros hermanos que puedan venir a congregarse con nosotros. De verdaderamente que no puede ser lo que está pasando el día de hoy. Yo les hago un llamado a todos los hermanos mesiánicos a que recapaciten en su corazón y que no estén escuchando a todos esos hermanos que les enseñan que no tienen que dar ni tienen que diezmar. Sí es una obligación, el diezmo no está abolido, porque es la única prueba, como dije ya, de que el Eterno dice, probadme en esto. ¿En qué? En el dinero. Porque verdaderamente, ¿sabe qué, amados hermanos? El dinero, como dije, el amor al dinero, el ser avaro es una cosa grave, y ningún avaro entrará al reino del Eterno. Sobre todo tenemos que entender eso. Nosotros tenemos que tener la luz de Mashiach. Nuestro ojo tiene que ser un ojo dadivoso, un ojo generoso. ¿Por qué? Porque si tenemos la luz de Mashiach, ¿cómo estar en la oscuridad? ¿Cómo podemos tener un ra'ayin? ¿Cómo podemos ser avaros y tacaños? No nos engañemos, amados hermanos. Yeshua es la luz del mundo. Él es la luz del mundo. Si nosotros, si Él vive dentro de nuestro corazón, si tenemos el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo dentro nuestro, entonces, ¿qué vamos a hacer? Alumbrar su palabra, alumbrar su Torah, ser verdaderamente generosos, entender, poner al Eterno primero. ¿Por qué la palabra dice que el Eterno ama al dador alegre? ¿Cuántos de nosotros, yo siempre digo, de los que cobran su sueldo, a ver, generosamente o con alegría, aparte, dicen, qué felicidad, acá aparto el tiempo de mi sueldo para dárselo al Eterno? ¿Quiénes hacen así? Nadie. Nos cuesta mucho dar. ¿Por qué? ¿Saben por qué, amados hermanos? Porque hemos puesto nuestra confianza en el dinero. Hemos puesto con nuestra confianza en lo que tenemos y en eso lo que vemos. Y no podemos confiar en el dinero. Tenemos que confiar en el Eterno, el que es capaz de hacernos prosperar, el que es capaz de que nos da todo. Y por eso reconocemos que todo viene de su mano, y por eso le devuelvo a él lo que le pertenece, el 10%, las ofrendas. Y no solamente es el diezmo, porque nos llama también a hacer ofrendas. Así que verdaderamente, amados hermanos, yo espero que ahora que estamos a punto de Yom Teruah, de la venida de Mashiach, que sabemos que no es este año, pero que un día como Yom Teruah, que nos ayude verdaderamente a tener a Yeshua en nuestro corazón, que nos ayude a
la luz de Mashiach, a tener un Tov Ayin, un ojo generoso, a poder edificar el reino de Dios, a poder compartir, a poder ayudar, a hacer obras, a trabajar para el reino del Eterno. Eso es lo que es poner al Eterno primero. No vivamos para edificar nuestro propio reino, amados hermanos. Acuérdense, nada hemos traído a este mundo y nada nos vamos a poder llevar, pero sí nuestras obras nos van a poder seguir, lo que nosotros hayamos trabajado para el reino del Eterno. Verdaderamente espero que ese estudio les haya gustado, abierto los ojos un poco, y como les digo, verdad, la falta de conocimiento que tenemos de las escrituras es que no podemos hacer las conexiones, pero la escritura es la misma, el Eterno no cambia, Él es el mismo, ayer, hoy y siempre. Verdaderamente que el Eterno nos ayude, que les dé la fortaleza, la confianza para poner su confianza en Él, no confíen en el dinero, ni las propiedades, las posesiones, porque verdaderamente nosotros nada, como dije, no vamos a poder llevar, pero sí nos vamos a poder llevar lo que nosotros servamos al reino del Eterno, que nos ayude, que nos dé un Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, que nos pueda iluminar, a aprender a ponerlo a Él primero, a partir lo que a Él le pertenece, a darle, a ser generoso, a ser dadivoso, ayudar, siempre ayudar y ver obras, a levantar obras y ayudar y hacer cosas buenas para el reino del Eterno. Que el Eterno los bendiga y el Eterno los guarde, y será hasta la próxima. Shalom Aleichem. Hasta la próxima.